Ok, bienvenidas a todas y a todas, a todos, eh, a esta sesión de balances de masa. Vamos en la clase número 3, partiendo, eso sí, con una previa que correspondía a grados de libertad. Vamos a partir hoy día repasando ese concepto rápidamente para avanzar de lleno en lo que son los balances de masa en sistemas no reaccionantes. Ese es el foco de esta clase. Para eso lo vamos a hacer a través de este ejercicio y recorrer más o menos el, el paso a paso, que si se dan cuenta aquí parte con la unidad nomenclatura, luego datos, restricciones, grados de libertad, resolución, estrategia de resolución, balance de masa y matriz de flujo, que se espera es por donde vamos a... Vamos a leer el ejercicio, que sería lo primero que habría que hacer, leer el ejercicio. Y si se procesa una mezcla de alcohol y acetona, este recuerdo que lo hicimos, así que simplemente lo habíamos hecho, y vamos a retomar ese trabajo que espero lo hayan resuelto también, o por lo menos lo hayan repasado antes de esta clase, y vamos a ver si se logra eh, reforzar los conocimientos. Ahora sí. Ya, entonces vamos a partir con el paso número 1. El paso número 1 es bien sencillo, que corresponde a la nomenclatura. Y habíamos pues propuesto ponerle al 1. Está re enano esto, lo voy a agrandar un poquito para que podamos ver todos mejor. Eh, a ver si lo puedo hacer por acá. Creo que ahí se ve un poco mejor. Oh, no, otro no, pero lo voy a hacer de otra manera. Creo que ahí está bien. Voy a hacer eso mejor. Ahí sí. Si no va a quedar muy grande. Ahí creo que se ve mejor, ¿o no? Si me pueden ayudar o no, la información. Profe. Sí, vale. Ya, el número 1, pero vamos a seguir mejor lo que aquí aparece, ¿vale? En este caso vamos a dejarnos llevar por esa nomenclatura propuesta, que sería A de, asumo que corresponde a alcohol, ¿sí? Alcohol. La K, que corresponde a acetona, se vendría siendo el grupo cetona. Luego la W, que corresponde al agua. Eso vendría siendo agua. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, simplemente para ir repasando. Este vendría siendo el paso 1. Entonces, paso 1 ya lo tendríamos ok. Luego viene el paso 2. Y el paso 2 corresponde a los datos. Entonces, aquí ponemos paso 2, P2, datos. Y dentro de los datos, para recordar cómo se ponían los datos, aquí tengo una composición. Y esta composición sería X, porque estamos en flujo de masa. Sería XA1, porque es el componente A, que en este caso es alcohol, ingresando por la corriente 1, y eso es XA1, y los 40% se pone 0,4. Luego viene el XA2, sería igual a 0,04. Todo esto también lo habíamos visto en la clase anterior. Y no hay más, pues esos son todos los datos. Habíamos visto también paso 3, que vendrían siendo las restricciones. Paso 3, restricciones. Y aquí habíamos anotado la relación que había entre la corriente F2 y la corriente F de alimentación, que en este caso sería la U. Habíamos puesto algo así como F2 tiene 150 y la F1 era F1 igual a 100, me parece, ¿no? Aquí sale 200, perdón. Esa era como la relación. Habíamos dicho que había que chequearla para que efectivamente esto se cumpla, y eso había que hacerlo siempre entendiendo de que esta es una, una relación que había que estar verificando si realmente es o no la interpretación correcta. Sí, a eso se refiere. Entonces estoy diciendo que
dice acá, se requieren 150 libras de la corriente 2. Entonces aquí si pongo 150 me va a quedar 1. Y en ese caso, cuando eso ocurre, la corriente 2 por cada 200 de alimentación. Y me van a caer 200 de alimentación. Así que estaría correcta. Eso vendría siendo la ecuación 1. Hasta ahí entonces estaría dadas las relaciones que tenemos. Están las dos correctas. Luego teníamos otra restricción que corresponde a esta, decíamos que era más sencilla, que es la masa de alcohol, así que sería F de alcohol, presente en la corriente 4, estoy mirando ese 4, dividido por la masa de cetona, sería FK4, FK4 va a ser igual a 0,25 multiplicado por la masa de alcohol, que sería nuevamente FA, ¿en qué corriente? En la 3, dividido por la del agua, FW, en la 3. Eso vendría siendo. Ahí tenemos la ecuación 2. Esas serían las dos ecuaciones que estarían en este ejercicio. Hasta ahí entiendo que no debería haber ninguna duda ni consulta porque es prácticamente lo mismo que vimos la clase anterior. Ahora lo que sigue es avanzar con los balances de masa. Entonces, el balance de masa consiste en chequear los grados de libertad, que también lo habíamos hecho ya, y de acuerdo a eso había que hacer 3 balances para poder resolver completamente este ejercicio. Entonces, vamos a partir con eso. Decíamos que el grado de libertad les daba 1, eso significa que había que darse una base de cálculo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darnos una base de cálculo para poder resolver este ejercicio, si no, no se puede resolver. Entonces vamos a partir de una base de cálculo arbitraria y que puede ser la misma que está acá. Podría ser F2 igual 150. Entonces, base de cálculo, perdón, tengo que admitir a alguien acá, ahí sí. Base de cálculo, base de cálculo, ahora sí, de cálculo, está entrando más gente. Ahora sí. Para que funcione, cálculo. Ahí sí, base de cálculo va a ser igual entonces a F2. F2 igual 150. Esa es la base de cálculo. Las bases de cálculo son arbitrarias. Aquí perfectamente alguien podría decir, no quiero darme base de cálculo 150, prefiero darme un 1000. Y claro, se puede dar 1000, no hay problema. Me parece que el ejercicio dice libra a la hora, ¿no? Aquí, libra a la corriente, esas son libras hora. Libras hora. Ahí estaría. Hasta ahí entonces tenemos F2 vale 150. Esa sería la base de cálculo para partir resolviendo este ejercicio. Entonces ahora vienen los balances. Entonces título, balance. Esto es lo nuevo de la clase. Aquí recién comienza la clase. Balances de materia. Entonces, si miramos la nomenclatura, que no la tenemos acá, pero se supone que ustedes lo tienen en su... de la clase anterior, esta es la clase anterior, ahí se indica que el grado de libertad es 1, por eso nos dimos una base de cálculo, y en la parte donde dice BM, significa balances de masa o ecuaciones independientes que debo realizar, dice 3. Entonces hay que hacer 3 ecuaciones de balance. Entonces vamos a hacer la ecuación de balance global, balance global. Balance global hay que entender como las entradas igual a las salidas. Aquí me gustaría hacer un alto y que tiene que ver más bien con una introducción al concepto de balance de cálculo y que estaría dado por lo que corresponde a entender el concepto que está detrás de un balance de materia. Entonces, vamos a partir con algo que en realidad en esta fecha como que se puede dar bastante. Y dice la historia que hay tres amigos que van a un bar a hacer una previa, ¿sí? Y están esperando que llegue la cuenta y el mesero, que vendría siendo el cuarto actor, les dice que salió $30, entendiéndolo para hacer más rápido el ejercicio. Entonces, ellas, vamos a poner una niña también ahí. Entonces,
fácil les sale la cuenta, cada uno desembolsa $10 y se lo pasan al mesero. El mesero llega aquí a un cuarto actor, ¿sí? Alguien que está en la caja, y el de la caja les dice, oye, en realidad estos son amigos míos, cóbrales 25, solamente 25. Entonces, este mozo, que no es nada de eso, dijo, bueno, voy a tener problemas al momento de darle un vuelto porque son 5. Entonces rápidamente pensó y dijo, ah, ya, listo. A cada uno, a cada uno le voy a devolver $1, a cada uno le voy a devolver $1 y yo me voy a quedar con 2. Y ahí digamos, me he hecho al bolsillo el problema del vuelto y quedamos todos felices. Entonces, si uno hace las cuentas respecto a esto, podría llegar y decir, bueno, ella pagó 9, él pagó 9 y él también pagó 9. O sea, en total todos pagaron 27. Más la propina del garzón o del mesero, como quiera llamarse, 29. La pregunta del millón es, ¿dónde está el dólar? Porque en realidad eran 30. ¿Sí? Es como un misterio, es un cuento re antiguo y que es súper bueno para introducir el concepto de los balances porque, claro, uno puede encontrar varias explicaciones, pero la explicación mejor, creo yo, está dada por los balances. Aquí lo que está ocurriendo es que se está mezclando el balance, por un lado, que hace el mesero, el balance de los amigos, el balance del restaurante, está todo mezclado y por eso es que da la impresión como que efectivamente falta $1. Entonces, si uno hace el análisis rapidito respecto a, por ejemplo, al restaurante, por decirlo de alguna manera, al restaurante le entraron 30, eso es lo que entró. La cuenta salió 25, eso vendría siendo la cuenta, ¿sí? Y sobraron 5. Luego el análisis de los 5, ¿qué pasa con esos 5? Los 5, que corresponde a lo que sobró, ¿sí? Estos 5 entran, 5, y los 3 se reparten entre los amigos y 2 se quedó el garzón o el mesero. Entonces, haciendo este análisis sencillo, entendiendo dónde hacer los balances, no hay ningún dólar que se pierda. ¿Sí? Ahora, si uno quiere ser más pulcro en el análisis y dice, bueno, es que en realidad eh, de esa manera igual, claro que va siempre a un poco quitarle la respuesta de dónde quedó el dólar. En realidad, si uno quiere responder desde esa perspectiva, que de dónde quedó el dólar, también lo puede hacer a través de cuánto pagó cada uno. O sea, cada uno pagó 9, ¿sí? Cada uno pagó 9, más el dólar, o los $2 que se tuvo que dividir, o prorrateado por todos los amigos, y eso hace que al final igual nos dé el valor de los 29 y no los 30. ¿A dónde voy con todo este análisis? A que en los balances de masa lo que se cumple es que las entradas son igual a las salidas. Lo que recibe este restaurante son 30, luego la cuenta sale 25, devuelve 5. No hay nada que se pierda. Acá, los 5, ¿qué pasó con los 5? Entraron 5, 2 se quedó el mesero y 3 fueron repartidos entre los amigos. No hay pérdidas. Y lo mismo pasa en los balances de masa. Todo tiene que cuadrar. Las entradas son exactamente igual que las salidas. Y esto, por eso es que es bueno hacer la relación que hay en estas cuentas que de repente hay que hacerlas con los amigos. Cuando uno sale y dividir por 3 y por 2, o cada uno paga lo suyo, bueno, como sea, pero tiene que cerrarlo, ¿sí? Y ese cierre es el que justamente lo que vamos a buscar en esta clase, cerrar las cuentas. Dicho esa aclaración, entonces, vamos a retomar el ejercicio donde estamos, que corresponde a este balance. Espero que estemos viendo el balance donde estábamos, ¿sí? Debiese decir balance global, ahí quedamos, balance global. Debiesen estar leyendo ustedes BG, ¿sí? Balance global. Entonces, el balance global, haciendo la relación con ese cuento que les conté,
debiésemos poner entonces entradas igual salidas. Entonces, entra F1 más, hay otra entrada que sería F2 y va a ser igual a la salida y sale F3, y además también sale F4. Y esas son todas las relaciones que hay, entrada igual salida. Estamos en la ecuación 1, 2, esta sería la ecuación 3. Ecuación 3. Recuerden que hay que hacer 3 balances independientes. Ya hicimos uno, nos faltan 2. Entonces aquí hacemos balance al componente. Aquí da lo mismo cualquiera, pero vamos a partir haciéndolo al A, que en este caso vendría siendo el alcohol. Entonces hacemos el balance del alcohol. El balance del alcohol tengo que fijarme dónde hay alcohol, ¿sí? En la corriente donde no existe alcohol no hago balance, pero aquí lamentablemente el alcohol está presente en las 4 corrientes, así que tengo que hacerlas en todas. Entonces parto haciendo alcohol presente en la corriente 1, estoy viendo las entradas, más el alcohol presente en la corriente 2 va a ser igual al alcohol presente en la salida, que vendría siendo la 3, más el alcohol presente en la corriente 4. Y no hay más. Ahí tendríamos la ecuación número 4. Y nos falta un balance más. Con un balance más ya estaríamos ok con esto. Ese balance al componente, aquí da lo mismo la K o la W, lo vamos a hacer para el componente cetona, para cetona. Entonces el balance para la cetona sería FK, es que por dónde entra la acetona, entra por la 1, FK1, FK1 va a ser igual, no hay más entradas, si se dan cuenta, en la 2 no hay K, no hay cetona. Y la acetona sale todo por la corriente 4, así que sería FK4, FK4, no hay salida por la 3 de K de cetona. Entonces ahí estamos con la ecuación número 5. Ahí están las 3 ecuaciones. Si nos vamos a esto, hicimos la nomenclatura, pasamos por los datos, pasamos por las restricciones, hicimos los grados de libertad, nos dio 1, por eso tuvimos que dar una base de cálculo. La estrategia de solución aquí no tiene mucho sentido porque hay un solo equipo, así que hay que partir por el único equipo que tenemos. Esto va a tener sentido cuando tenemos más de un equipo. Y ya estamos ahora en esta etapa, en los balances de masa. Entonces ya hicimos los 3 balances obligatorios que hay que hacer, porque el grado de libertad dice que son 3, así que por eso hicimos 3. Y ahora hay que empezar ahí no aparece la información, pero lo que habría que hacer ahora es saturar con datos las ecuaciones. Y eso no es más que ponerle números a los datos. Entonces, aquí habría que ver cuánto vale F1. No está F1, pero F1 de la ecuación 1. Entonces aquí, de ecuación 1, puedo obtener cuánto vale F1. Entonces, F1 va a ser igual a F1 es este, ¿vale? Es que está en la ecuación 1. Entonces F1 sería igual al F2, que vale 150, multiplicado por 200 y dividido por 150. Eso es. Y eso da, por supuesto, 200, que era la condición de la restricción. Si no hubiese dado un número distinto a 200, tendríamos que haber nuevamente revisado esta restricción porque no nos estaría dando conforme al enunciado. O sea, fue una forma de confirmar y verificar que esta relación que dedujimos está correcta. Nos dio efectivamente la alimentación igual a 200. Hasta ahí tenemos entonces F1 y F2. La recomendación acá es trabajar inmediatamente con la matriz de flujo. Entonces, de forma paralela, matriz de flujos. Nos va a permitir ir haciendo una síntesis, un resumen de las cosas que vamos a ir desarrollando. Entonces voy a poner alcohol, voy a poner la acetona, voy a poner también el agua. Y en la parte superior voy a poner las corrientes. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 corrientes. No hay más corrientes. Puedo aprovechar también de mirar el diagrama proceso. Y ahí veo que la corriente 1 solamente tiene alcohol y cetona. O sea, tiene alcohol y cetona. Agua no tiene. Entonces,
esfuerzo ahí, pongo un 0, dando cuenta que no hay agua. Hago lo mismo en la 2. En la 2 tengo solamente agua, pero no tengo cetona. Eso es lo que estoy incorporando. En la 3 veo lo mismo, tengo solamente agua, tampoco tengo cetona. Y en la 4 hay agua y hay cetona, pero no hay, perdón, hay alcohol. El A es de alcohol, el K es de cetona, hay alcohol, cetona, pero no hay agua. Y sería 0. Voy a revisar de nuevo porque puede que me haya equivocado. En la 1 tengo A y K, correcto. En la 2 tengo, en la 2 es A y W, estaría correcto. En la 3 sería A y W, ¿sí? Y la 4 tengo A y K, estaría correcto. Ahí está. Por supuesto que la sumatoria de esto me va a tener que ir dando los totales, ¿sí? Eso es algo que tengo que, por supuesto, tener claro que la sumatoria de esto va a tener que dar. Ahí tengo más o menos el resumen. Por ahora, eso sí, ya puedo hacer algunas infracciones acá porque F1 sé que es 200, lo calculé recién. Entonces, aquí incorporo ese dato, este vale 200. F2 también lo calculé, así que aquí también otra infracción sería F2 no lo calculé, en realidad F2 es un dato que yo me asigné como base cálculo, ¿vale? Ahí sí. Ahí ya llevo estos dos valores que han sido obtenidos a través de 1 dado por base cálculo, F2 igual 150, y F1 calculado de la ecuación 1. Hasta ahí voy con eso. A partir de eso, entonces, puedo saber de que F1, en este caso sería 200 más 150, eso da 350, ¿sí? Lo podemos incorporar como que no, pero sería bueno considerarlo, cuánto vale cada uno de ellos. Bueno, antes de avanzar con saturar los datos, puedo completar esto que está acá, porque fíjense, la corriente 1 esto vale 40%. Esos datos están aquí, ahí está, 40%. Entonces, sería 40% multiplicado por el total de la corriente, F1, que sería ese valor. Y ahí me da 80, ¿vale? Ese 80 corresponde a lo que está entrando de alcohol. Y por diferencia, puedo saber exactamente cuánto hay de cetona, que sería 200 menos los 80. Ese lo obtuve por diferencia, ¿vale? Algo similar pudiese hacer también por acá, en la corriente 4, pero no tenemos información ahí, así que hasta ahí por lo menos nos aguantamos, llegamos hasta ahí por lo menos, ¿sí? Sí. Ya, ahora avanzamos entonces sí con los datos que podemos abordar. De la ecuación 3, perdón aquí, de ecuación 3, voy a obtener que F1, que sería este, y F2, 200 más 150 es 350. Es igual a F3, que no se sabe, y F4 tampoco se sabe. F4. Eso vendrían siendo las ecuaciones, F3 más F4. ¿Ok? Luego, de la ecuación que está acá abajo, FA1, FA2, eso también lo puedo incorporar, que en este caso sería FA3 y FA4, creo que lo podemos incorporar, ¿o no? Sí, también se puede hacer. Que tengo el de la corriente 2. De la corriente 2 puedo hacer lo mismo. El de la corriente 2 es XA2. XA2. Entonces, XA2 es este. XA2 va a ser el 4% de la corriente 2. Ahí tenemos 6. Y por diferencia puedo saber cuánto hay de agua. Sería 150 menos 6. Recuerden que
la sumatoria me tiene que dar el 100%. Por eso es que estoy haciendo estas diferencias para que se entienda de que se pueden ir restando de los totales. Hasta ahí entonces voy con la corriente 1, corriente 2. Y la corriente 2, que es esta corriente 2 tiene 6 de alcohol y 144 de agua. Desde el punto de vista de los procesos industriales, esta es una operación de lavado. En este caso, la corriente 1 es la que se quiere lavar. Esta es la corriente sucia, por decirlo de alguna manera, y que la voy a lavar con agua. ¿Vale? Entonces va a entrar esta corriente que tiene 40% de alcohol, que está sucia con, se supone, cetona, y la idea es obtener más alcohol. Entonces lo que voy a hacer es cruzarla con agua, pero no es solamente agua, fíjense que viene con algo de alcohol. Lo que hace acá es tratar de propiciar que del sector de alta concentración a baja concentración salta esta corriente y logre comenzar a rescatar el alcohol en esta corriente 3. Entonces empiezo a sacar alcohol a través de la corriente 2, empiezo a extraer, esto se llama extracción por solvente. Y estoy extrayendo el alcohol, acarreándolo a la corriente 3. Estoy capturando alcohol en cada pasada. Entonces, lo que hicimos fue ingresar 80 de alcohol con 120 de cetona. Lo estoy lavando con 150 de agua, pero una corriente de lavado, perdón, una corriente de lavado que se compone de 144 de agua con 6 de alcohol. Hasta ahí lo único que podemos avanzar y ahora lo que nos queda es echar mano a estas ecuaciones porque hasta el momento solamente tenemos esa información, nos faltaría combinar con las que tenemos acá. Por ejemplo, hagamos el balance, y ya hicimos el 1, ahora tomemos el 2. Y la ecuación 2 de la ecuación 3, de E3, de ecuación 4, FA1. Aquí estamos, FA1, no sé si lo ven, ¿eh? FA1 es 80, así que puedo decir que eso es 80, más FA2, eso es 6, ¿sí? O sea, pongamos 86 al tiro, 86, va a ser igual a FA3, FA3 más FA4. Y no hay mucho que hacer ahí porque no tenemos esas dos. Así que hasta el momento tenemos que FA4 más perdón, FA3 más FA4 es igual a 86. Hasta ahí podemos avanzar con la ecuación 4. Ahora de la ecuación 5, de ecuación 5, podemos señalar que FK1, que es 120, es igual a FK4, que no lo tenemos, que es igual a FK4. Entonces ese dato que acabamos de incorporar acá, ese ya lo podríamos poner acá, que FK1, ¿sí? Aquí de acuerdo a la ecuación 5, es igual a FK4. Así que ese podríamos incorporarlo. FK4, ese es FK4, es igual a FK1. Ahí estaríamos. Algo similar creo yo que podríamos hacer para balance, que podría ser el balance para el... Este es redundante, pero se puede hacer el balance al W, que no lo hicimos. Balance al W, que en este caso sería el del agua. El balance al agua, ahí sí. Va a estar dado por FW. ¿Por dónde entra el agua? Entra el agua por 2. FW2 va a ser igual a FW3. FW3. Eso sería de la ecuación 6. Perdón, ecuación 6. Ahí sí. Entonces, de la ecuación 6 podemos también obtener que FW2 es dato, es 144, va a ser igual a FW3. Va a ser igual a FW3. O sea, sería este, FW3. Estos son iguales. Hasta ahí vamos. Ok. Hasta el momento hemos ocupado estas dos ecuaciones. Las 5 y las 6 fueron bien útiles. Nos falta solamente completar estos pedacitos
que seguramente van a tener que ser recogidos de los otros dos balances que no hemos utilizado. FA3 no hay forma de deducirlo, FA4 tampoco, y combinado con estas dos ecuaciones no hay mucho que hacer tampoco. ¿Por qué razón? Porque F3 es distinto a FA3, o sea, aquí tenemos cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, perdón. Está F3 y F4, dos incógnitas. FA3 y FA4 son dos incógnitas más, o sea, aquí tenemos cuatro incógnitas y dos ecuaciones. O sea, no se puede resolver eso así como está. Necesitamos más información. Y para eso hay que echar un vistazo a esto. ¿Ya ocupamos los datos? Sí, los dos. ¿Ocupamos esta relación? Sí. Nos falta esta ecuación, esta restricción, que todavía no la ocupamos. Entonces, eso es con lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a trabajar con la restricción que aún no le hemos echado un vistazo. Entonces, con esa restricción enfrente, a ver si la puedo, voy a tratar de correr un poquito para acá, para verla acá. Con esta restricción vamos a trabajar ahora. Esa es la ecuación número 2, de la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2, de ecuación 2, vamos a ver qué se puede obtener de esa ecuación. De la ecuación 2 tenemos FA4. FA4. FA4 es FA4. No hay nada que hacer ahí. Dividido por FK4. FK4. Ahí sí tenemos algo. Eso es 120. Eso es dividido por 120. Va a ser igual a 0,25. 0,25 multiplicado por FA3. FA3. No hay nada. FA3. Y esto dividido por FW3. FW3. Dividido por 144. Ahí está. Eso es de la ecuación 2. Entonces aquí lo que hay que hacer es tratar de dejar esto en función de FA3 o de FA4. Vamos a hacerlo en función de FA3. ¿Sí? Dejar todo en función de FA3. ¿Podría ser en función de FA4? Claro, ahí depende de cada uno cómo quiera dejarlo expresado, pero cualquiera de las dos, por supuesto que es válida. Vamos a dejarlo todo entonces en función de FA3. Entonces, si quiero despejar FA3, FA3 va a ser igual, no nos vayamos perdiendo, sería igual a FA4, voy a dejar el FA4 afuera, FA4 porque es la expresión, perdón, FA4, FA4, ahí sí. Estoy aquí, FA3 va a ser igual a FA4, ahí está FA4. El FA3 está multiplicado por 0,25, o en realidad aquí sí, está multiplicado, pasa dividiendo, aquí el F también está dividiendo, el 144 que está dividiendo al FA3 pasa multiplicando, entonces aquí arriba sería un 144, aquí sería 144 ese valor, ¿vale? En este caso va a ser pulcros, debiese ser FA, F, el FW3, ese debiese ser ese, FW3, 144, sí, dividido por 120, dividido por 120, y ese 120 se refería al FK4, FK4, dividido por ese, eh, y además dividido por 0,25, y además dividido por 0,25, o sea, multiplicado aquí por 0,25 por 0,25, se lo voy a poner así, y creo que están todos, ahí están bien. Eso nos da 4,8 FA4. O sea que el FA3 es igual a 4,8 veces el FA4. Eso fue de despejar esa expresión que ahí aparece. Todo esto sigue siendo de la ecuación 2. De la ecuación 2. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo de la ecuación 2 y la ecuación 4 un sistema que puedo perfectamente despejar y obtener cuánto vale FA4, por ejemplo, o FA3. Aquí, si se dan cuenta, está directo el FA3. Si yo respejo aquí el FA3, lo reemplazo en esa ecuación,
me va a quedar 5,8 FA4 igual a 86. Eso vamos a hacer. Y entonces acá lo que voy a poner, la huella del ejercicio sería eh, ecuación 2 en ecuación 4. Eso vamos a hacer. Ecuación 2, que es esta, la vamos a meter en la ecuación 4. Y ahí nos va a quedar entonces que, la voy a dejar expresado, 86 va a ser igual a FA3 es el que voy a reemplazar. Y ese es el que voy a poner 4,8 FA4, FA4, más el FA4. Eso es. Entonces aquí sumando 4,8 más 1 nos da 5,8 igual a 86 y ahí espejo FA4. Entonces FA4 va a ser igual a 86. Y el 86, recuerden que es la suma de 80 más 6. Ese es el 86. Ahí estaría 86. Y esto va a estar dividido por 1 más ese 4,8 que está acá. Ahí estaría. Eso nos da 14, y algo. Esto da libra hora. Libra hora. Y puedo quitarle un par de. Dejamos ahí en 14,8. Ese sería el FA4. Entonces, FA4, aquí sería ese valor, FA4. Ahí estaría, 134,8. Bueno, es que también lo voy a recortar. Ahí puede ser. Este entonces va a dar un poco más, uno más. Ahí está, para que nos quede consecuente 83, 83. Sí, solamente por eso. Hasta ahí ya tenemos entonces prácticamente todo, nos falta solamente FA3. Pero FA3 está acá, de la ecuación de aquí. Entonces puedo saber que de ecuación 2, voy a obtener cuánto vale FA3. Y va a ser igual a FA4 multiplicado por 4,8. Y eso nos da 71,17. Entonces ese sería el valor de FA3. Eso nos da 215. Y también vamos a quitar porque nos quedan 2. También lo rebajo a 2. Ahí está. Bueno, aquí recuerden lo que habíamos visto de la historia, que nos tiene que cuadrar las entradas igual a las salidas. Este es el cuadrito, 1 más 2, o sea, el 1 entrando más el 2 entrando, si estoy bien. Entonces sería este más este. Esta es la entrada, 1 más 2 tiene que ser igual a la salida, tiene que ser igual a 3 más 4. Y ahí estamos, o sea, cuadro, estamos bien. Eso que hice recién es bueno hacerlo, porque de repente hay veces que se hacen algunas relaciones incorrectas y este doble check siempre es bueno y sano para poder evitar errores después. Y todo tiene que cuadrar. Y ese cálculo que hice recién, como muy básico, pero un cuadro de doble check que me permite revisar si los cálculos que hice cuadran, que fue lo que estamos viendo ahora recién. Aquí entonces ya llegamos al final del ejercicio, en donde se plantea la matriz de flujo en libra hora. Fíjense que ninguno va en las unidades de medida, en la parte de arriba van las unidades de medida, libra hora. Aquí están las corrientes, la corriente 1, 2, 3, 4, y aquí están las respectivas componentes. Desde aquí uno puede ver, por ejemplo, las composiciones. Podría calcular también las composiciones, y el cuadro sería exactamente el mismo. Voy a copiarlo, el mismo cuadro, este mismo, porque interesa saber cuáles son las composiciones de cada uno de los componentes presentes en la corriente. Entonces copio las mismas corrientes y calculo, por ejemplo, la primera. En este caso, cuánto alcohol sale por la corriente 4. ¿Y cómo se calcula la composición? La parte sobre el todo, y el todo es este. Y eso da 11%. Eso es lo que sale de alcohol. Y de cetona, en esa corriente,
serían los 120 dividido por el todo, en ese caso será 89%. ¿Cuánto elimino de alcohol? ¿Qué porcentaje me sale en la corriente de salida en la 3? Aquí en la 3 sería más el 71 dividido por ese es alcohol, dividido por el total, y eso sería 0,33. Y de agua, aquí sería 144 dividido por el total, que sería ese valor. Por supuesto que tiene que ser la diferencia, así que aquí bastaría con calcular uno solo, 0,33, y por diferencia me debería dar 0,67 y así sucesivamente. Eso es más o menos para saber más o menos cuánto es la composición que hay en cada una de las corrientes. Si es que se pide calcular composición, recordar que la composición siempre es la parte sobre el todo. Desde el punto de vista de lo que es el concepto que está detrás de esta planta lavado, lo que se busca es determinar cuál es la cantidad de alcohol, eh, perdón, alcohol eliminado. Vamos a poner alcohol, perdón, alcohol, ahora sí, eliminado. El alcohol eliminado estaría dado por una diferencia. Recuerden que es extracción por solvente. O sea, sería el alcohol que entra. Yo voy a poner el alcohol que entra, que sería el alcohol que entra. Aquí está. Perdón, el alcohol que se retira, perdón, de extracción. Lo que se extrae, ¿cuánto alcohol extraigo? Extraigo esta cantidad, 71. Eso es lo que extraigo. Pero debo restar lo que utilicé para extraerlo, que fue la cantidad de alcohol que yo metí. En este caso serían los 6. Le quito esa parte. Esto no es balance masa, estoy explicando cómo calcular el alcohol eliminado. Aquí no se cumple entrada igual salida. Aquí lo que estoy haciendo es cuánto alcohol estoy extrayendo. Para sacar el alcohol que estoy extrayendo, le tengo que restar, por supuesto, el que utilicé para extraerlo. O sea, restarle los 6. Y lo divido por lo que entró. En este caso serían los 80. Y ahí está el porcentaje de eliminación de alcohol, 81%. O sea, de los 80, eh, logré retirar, ¿sí? Logré retirar 71 menos 6. ¿Por qué? Porque yo recuerden que inyecté 6 para retirar alcohol. O sea, en estricto rigor no retiré 71, sino que retiré 71 menos 6. ¿Y eso en cuánto porcentaje equivale? Equivale a 81%. Entonces, un, un trabajo interesante que podría quedar para la casa es eh, cuántos lavados eh, debiese realizar para, para llegar a una extracción del 85%, 86%. Es para poner un valor. Entonces, ¿qué habría que hacer en esa etapa? Ahí el mono sería más o menos el siguiente. Yo les voy a dar más o menos las indicaciones de cómo deberían avanzar con esa propuesta. Hasta ahí, mientras hago el dibujo, alguna persona tiene alguna duda, consulta respecto a lo que acabamos de hacer, porque este ya es como un ejercicio nuevo, que no lo vamos a resolver, pero lo vamos a dejar planteado. No, profe. No, vale, gracias. Ok, entonces vamos a partir primero señalando, este video que no tiene la, aquí, no lo tengo. Ya, vamos a hacerlo en sencillo. Sería una cosa así como el mismo diagrama que está acá. Y aquí espero que no nos perdamos. Se supone que esto ocurrió en el primer lavado, ¿vale? Este es el primer lavado y este primer lavado logró eliminar el 81% del alcohol. Pero quiero llegar a un 86%. Eso significa que tengo que hacer al menos un segundo lavado, porque con el primer lavado no logré este objetivo del 86%. Entonces, el alcohol ahora en la entrada o la corriente de entrada, que vendría siendo esta la 1, ahora pasa a ser la 4, porque esta entra una nueva unidad de lavado. Entonces va a ser conocida la composición, por supuesto,
que en este caso sería esta, 14,8, 120, eso es lo que se va a conocer en esta nueva entrada, que es equivalente a esta, ¿vale? La salida va a ser desconocida. No podemos asumir que es 86, eso hay que calcularlo, tal como lo hicimos ahora. Por lo tanto, aquí se conoce la entrada igual que acá, pero este ya no es 40%, sino que es, esta es la composición, sería 10%, 11%. En vez de 40, sería 11%, ¿vale? La salida desconocida, no se sabe, es lo que justamente hay que ver, y si da 86, entonces usted llega a la conclusión que serían 2 lavados. Si no da 86, supongamos que da 83, habría que hacer un tercer lavado. Y si ese tercer lavado le da 87, significa que súper, hasta ahí nomás, serían 3 lavados. Entonces, voy repitiendo nuevamente. Lo conocido sería esto, que ya no es 40%, sería, dije antes 14. Aquí está, perdón, dice 11% sería. Aquí este vendría siendo el conocido, 11%. Esto se desconoce. La entrada sigue siendo la misma agua lavado. Se siguen inyectando la misma cantidad de agua, se sigue inyectando 150 al 4%, esto se mantiene, esto se va a mantener. Pero nuevamente esta corriente va a ser incógnita. Y, por supuesto, la relación que tenemos acá, FA3 igual a 4,8 de FA4, se sigue respetando. Pero aquí el cuidado que hay que tener que aquí en este nuevo diagrama que vamos a hacer, seguramente esta corriente 4, podemos dejarla como 4, pero esta ya va a ser a lo mejor la corriente 5, esta corriente 6 y corriente 7. Entonces esta relación de FA3 con FA4 va a estar dada por los nuevos números que vamos a tener en este nuevo diagrama. ¿Sí? Hay que tener cuidado de cuál es cuál. ¿Sí? Ese es el único detalle para poder seguir avanzando con ese ejercicio. Eso es. Así que se los dejo planteado para que puedan realizarlo. Y nuevamente insisto en saber exactamente cuáles van a ser los datos y cuáles van a ser las incógnitas. Insisto, la composición va a ser conocida, que es 11%. La composición del agua en la entrada del lavado sigue siendo 4%. Se mantiene esta relación, por supuesto, entre estas corrientes, entre la corriente que está saliendo del lavado y la corriente que está saliendo de la que quiero limpiar, ¿sí? Esas relaciones. No solamente va a ser 3-4, porque en este ejercicio va a ser 3-4, pero como en el otro van a tener que poner nuevos números, entonces no quiero mezclarlos. Lo que sí hay que considerar es la relación entre la que sale, entre las dos que salen, entre la que sale del lavado y la que sale de la que quiero limpiar. Entre esas dos, la relación es 4,8. ¿Vale? Eso es. Y se hace exactamente igual como lo hicimos hasta ahí. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta en general? Ok, asumo que se entendió. No, nada, profe, hasta el momento. Vale. Hay que repasarla nomás. Claro, sí, esto hay que ponerla en retroceso y repetir, avanzar, repetir y sí, sí, totalmente de acuerdo. Aquí nuevamente vemos otro que ya habíamos visto en clase y que acá vamos a hacerlo un poquito más rápido, nos vamos a saltar los grados de libertad. Esto lo hice yo, me refiero a esto que está acá. Esto lo hicimos para repasar la clase anterior, pero este ya se supone que ya lo hicimos también. Y vamos a hacerlo un poquito más rápido. En este caso sería nomenclatura. Nomenclatura. Y lo mismo, sería componente 1, que dijimos que era sólido, me parece. Sí, tiene que ser sólido porque por arriba es agua. Así que el 2 tiene que ser agua. El 2 va a corresponder al agua. Aquí voy a aumentar un poquito para que se pueda ver mejor. Ahí está. Sí, ahí estamos con sólido y agua. Paso 1 ya está ok, que es nomenclatura. El 2, nos faltarían los datos. Voy a poner acá P2, que vendrían siendo los datos. Y en los datos tenemos composición en la entrada, que sería X1, porque siempre se hace en función de sólidos, X1, X11 va a ser igual a 0,3. X11, X11 igual 0,3. Eso ya lo vimos en la clase anterior, pero lo estamos repasando. La salida
sigue siendo x1 en la salida, que sería el 19, x19 igual 0,65. Ahí estamos con el 65%. La entrada, que nos vamos a quedar con la entrada, la alimentación, que vale 50.000. O sea, F1 igual 50.000. Ahí estaría. 1, 2, 3. Eso vendrían siendo los datos. Ya avanzamos entonces con nomenclatura, datos, restricciones. Las restricciones las habíamos visto. Recuerden que habíamos hablado de las restricciones y que habíamos llegado a la conclusión que eran 3 restricciones y que son las que vamos a notar ahora. Y que tenía que ver con que la cantidad de agua era igual en cada una de las 4 etapas. Entonces teníamos la primera, que era F2 igual F4, luego F4 igual F6, y luego F6 igual F8. Eso sería. Entonces aquí aparecen las 9 ecuaciones: ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 3. Ahí están las 3 ecuaciones. No hay más restricciones. Eso es lo que tenemos ahí. Vamos a la ecuación, etapa 3, restricciones. Los grados de libertad también los hicimos, pero eso sí que me los voy a saltar porque si no, no alcanzo a ver balance, pero están resumidos acá. Este es el resultado de los grados de libertad, que es súper útil porque esto nos va a explicar por dónde partir resolviendo el ejercicio. Aquí dice, parta haciendo el balance global, porque ese tiene 0 grados de libertad y va a poder llegar a los resultados en forma correcta. Entonces, con eso vamos a partir con el balance global. Balance global, entonces ponemos como título, balance global, igual como el que partimos anteriormente. Esto nos va a quedar F1, ahí creo que se ve mejor, sí, y ahí podemos ver mejor el diagrama. F1, esto siempre hay que hacerlo con el diagrama a la vista. F1, recuerden, igual que la cuenta de sus amigos, tienen que cuadrar perfectamente. Entonces, si se dan cuenta, tiene una sola entrada. Ah, bueno, un tema importante, global. Hay que entender que el global corresponde a las entradas y salidas globales. O sea, global significa la 1, la única entrada que hay, y las salidas globales, sería la 2, la 4, la 6, la 8 y la 9. Todo lo intermedio se pierde, por eso se llama balance global. O sea, no sé si puedo hacer esto acá, sí, creo que sí, con lo que acá tanto aquí. Este vendría siendo el balance global, todo lo que está acá. Ese, el que estoy marcando, ese corresponde al balance global. O sea, hay que fijarse en las corrientes 1, 2, 4, 6 y 8. Esas son las únicas corrientes que hay que fijarse. Entonces, ya que quedamos claros con eso, entonces ahora sí avanzamos con el balance. F1, entonces va a ser igual, como es la única entrada, va a ser igual a F2 más F4 más F6 más F8 más F9. Y no hay más, ¿sí? F1 igual a todas las salidas. Y ahí tendríamos la ecuación 4. Esta sería ecuación 4. Según los grados de libertad, hay que hacer 2 balances. Y aquí ya hicimos uno, entonces hacemos el otro balance. Balance al componente 1. Aquí hay que ser astuto para hacer los balances, porque fíjense que si yo hago un balance al 2, no es que esté mal, pero sale un poco más largo. Si yo hago un balance al 2, el 2 está presente en todas partes. Está presente en la 1, en la 2, en la 4, en la 6, en la 8 y en la 9. Pero si hago un balance al 1, me meto al bolsillo las corrientes 2, 4, 6 y 8, porque no sale 1 por ninguna de las corrientes que están por la parte superior, porque solamente sale vapor. Entonces no es tan mala idea hacer un balance al componente 1, porque solamente tengo componente 1 en la corriente 1 y en la descarga, que es la corriente 9. Entonces sale más rápido. Entonces, aquí sería F11 va a ser igual al componente 1 que sale por la corriente 9. De ahí tendría la ecuación número 5. Ecuación 5. Ahí estaría. Con estas ecuaciones debiese poder resolverse esto, porque según los grados de libertad estamos con 0,
según esto, estamos con 0, así que se puede resolver esto. Así que veamos si están así de cierto. Entonces, F11 se puede resolver. Primero hay que darse una... Aquí ya tenemos el dato, así que no hay que darse ninguna base de cálculo. ¿Y qué unidades de medida tiene esto? Libra hora también. Entonces esto sería libra hora. Libra hora. Ahí sería libra a la hora. Ahora sí. Entonces, para calcular el F11, sería cosa de multiplicar el X11. Y me parece que el X11 también es dato. Ah, pero esto lo saqué, por eso es que no se ve. Ahí están los datos. Ahora sí. Entonces está acomodado el X11 y el F1. Entonces puedo calcular F11. Recuerden que F11, esto es algo que hay que recordarlo, F11 es lo mismo que poner X11 por F1. X11 es la composición del componente 1 y la corriente 1. O sea, en este caso es el 30%. El 30% de la corriente 1 es de sólidos. Y eso es una expresión que es bien útil. La voy a poner ahí como ecuación 7, porque es una relación, una máxima que se puede ocupar en cualquier corriente. Eso siempre se va a cumplir. Es una relación, es la fórmula de los porcentajes. Entonces, es súper útil. Basado en eso, entonces voy a poder calcular cuánto vale F11. A propósito, siempre es bueno, como habíamos dicho en el ejercicio anterior, hacerse inmediatamente la matriz. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 corrientes y tiene componente 1, tiene componente 2. Esa matriz, como les decía anteriormente, conviene hacérsela inmediatamente, porque aquí inmediatamente uno se da cuenta qué cosas son las que faltan por desarrollar. Ya tengo el valor de F1, que vale 50.000, y se supone que puedo calcular cuánto vale ese F11, porque ese F11, ocupando esa ecuación, va a ser igual a los 50.000, que vendrían siendo estos, 50.000, multiplicado por la corriente entrada, serían 15.000. O sea, ese vale 15.000. El que está entrando por ahí vale 15.000. Luego, inmediatamente puedo obtener entonces cuánto vale el 2 por diferencia. Recuerden que la diferencia me tiene que dar el 2. Y ahí ya tengo resuelto la corriente 1. Tan fáciles. Ahora, fíjense que F11 es igual a F19. Entonces, esto venía de la ecuación 6. De ecuación 6, de ecuación 6, de 6, venía esto. Pero de la ecuación 5, ecuación 5, es 5, puedo obtener que F19 va a ser igual a los 15.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la ecuación que ahí aparece. Siguen siendo estos libres ahora. F19, entonces voy al componente 1 en la corriente 9. Este es F19. F19 sería igual a 15.000. Hasta ahí estamos, ok. Con el F19 me puedo ir a esta expresión. Fíjense ahí que aparece el X19, que es dato. Entonces me aprovecho de la misma expresión que está ahí, pero ahora la transformo en F19. F19 va a ser igual a X19 multiplicado por el F9. ¿Sí? Esta la voy a poner en ecuación 7. Ecuación 7. Entonces, F19 es dato. O sea, no es dato, sino que lo acabo de calcular. Es un valor calculado, así que ya lo puedo utilizar. El X19, ese es dato, que está ahí 0,65. Entonces, la única incógnita es F9. Entonces, de la ecuación 6, ¿no? De ecuación 7, perdón, de ecuación 7, puedo obtener cuánto vale F9. F9 va a ser igual a F19, que ya lo puse por acá, ese es F19, F19 dividido por la composición X19, que es esta. Ahí estaría. Y ese valor da 23.000. Vamos a achicar este
Ahí lo 23.077 libra hora. Libra hora. Ahí tenemos entonces F9. Entonces F9 ahora lo puedo copiar ahí, que ya sé el valor, que es 23.077. Conviene ponerle el separador de miles. Ahí sí. Entonces, como ya tengo ese valor, puedo perfectamente calcular cuánto sale del componente 2. Va a ser eso, siempre el mayor menos el menor, y nos da el valor de 8.000 y algo. Hasta ahí entonces tenemos y chequeamos. ¿Tengo la corriente 1? Sí. ¿Está la corriente 9? También. ¿Y está con todos sus componentes? Perfecto. Y ahora, según esto, debiésemos ser capaces también de obtener 2, 4, 6 y 8. ¿Por qué? Porque el grado de libertad dice que acá es 0. Entonces, con esta información hemos ocupado la ecuación 6, 7, la 5 también. Nos falta solamente la ecuación 4. Entonces, de la ecuación 4, ¿tenemos F1? Sí. ¿Tenemos F9? Sí. Pero F2, 4, 6 y 8 no la tenemos. Pero están estas restricciones. Entonces, si se dan cuenta, F2 igual a F4. Entonces, yo reemplazo F2 y el F4, perdón, lo pongo como F4 y ya tendría 2 F2. Luego el F6. El F6 igual al F4. Como el F4 igual al F2, ahí ya tendría 3 F2. Y algo similar hago con F8. Como F8 igual a F6, F6 igual a F4, y F4 igual a F2, ahí tengo un cuarto F2. O sea, tendría F4 que vale F2, F6 que también es F2, y F8 que también es F2, tendría un F2, 2 F2, 3 F2, 4 F2. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es combinar la ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 en ecuación 4. Eso es. Entonces, al hacer eso, voy a obtener que F1 va a ser igual a 4 veces F2 más F9. Esa es la ecuación que acabo de armar, que es una combinación de las anteriores. Entonces, al saturar con datos la ecuación 8, voy a poner de ecuación 8, voy a completar todo lo que son los datos. F1, ahí está, F1 vale 50.000. Entonces F1 vale 50.000. 50.000 va a ser igual a 4 F2, que no lo sé, más F9, que es 23.077. 23.077. Ahí está. Entonces ahí podemos despejar F2. F2 va a ser igual entonces a 50.000, que sería ese valor, ¿sí? Menos los 23.000, que sería ese. Y necesito unos paréntesis para poder dividirlos por 4. Porque aquí está multiplicado, es 4F2, así que debería ser dividido por 4. Eso da 6.730 y... dejémoslo en 6.731. Ese sería el valor. Entonces, este también recordemos que es libra hora. Ahí está. Recordar entonces que de la ecuación 1, 2, 3 y 4, perdón, la ecuación 1, 2 y 3, se sabe que F2 es igual a F4, F4 igual a F6, así que va a ser como sencillo obtener esas. Entonces, eso es lo que voy a ir haciendo ahora. F2, que es esta, es igual a ese valor. Ahora, si miro el diagrama, en el diagrama solamente hay componente 2. Entonces, lo que hicimos en el ejercicio anterior, lo completo inmediatamente con 0. Por lo tanto, sé que ese valor es el mismo. Me voy a la corriente 4. La corriente 4 es la misma que la F2. Exactamente igual. Y sé que la corriente 4 no hay componente 1. Por lo tanto, aquí sé que esto es 0. Por lo tanto, lo único que hay es componente 2, o sea, agua. Me voy a la 6. En la sexta también solamente tengo agua, así que nada de sólidos. Y la corriente solamente tiene agua. Y finalmente repito exactamente lo mismo en la corriente 8, que no tiene sólidos y se explica
Y se explica exclusivamente por la presencia de agua. Entonces, hasta ahí tendríamos prácticamente resuelto, creo yo, lo que corresponde al diagrama, perdón, al primer balance que nos arrojaba que tenía un grado de libertad igual 0. Con eso, según esto, deberíamos ser capaces de resolver todas las corrientes del global. La 1, la 2, 4, 6, 8 y 9. Y eso fue lo que hicimos. La 1, la 2, la 4, perdón, la 1, la 2, la 4, la 6, la 8 y la 9. Y ahí están todas. Así que, fin de esa parte. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Duda, consulta del primer avance. No, profe. Ya, gracias. Gracias por la retroalimentación. Después de esto dice, miren, para seguir avanzando a la segura, avance con el balance al evaporador 1, para que no pierda el tiempo. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a avanzar con el balance al evaporador 1. Entonces aquí vamos a poner como título balance al evaporador 1. El balance al evaporador 1, que sería este. Este es el evaporador 1. Entonces ahora la atención debiese estar puesta en el de acá. Aquí deberíamos tener la atención puesta, no en el otro. Esto, bueno, ahí. En este balance. Ahí. Ahora sí. Entonces acá, ¿cuáles son las entradas? Una sola, la 1. ¿Y cuáles son las salidas? La 2 y la 3. Entonces, está fácil. Voy a hacer entonces el balance global. Va a ser igual a F1 igual a F2 más F3. Creo que quedamos en la ecuación 8. Esta sería la ecuación 9. Ecuación 9. Ecuación 9. ¿Cuántos balances hay que hacer? 2. Según los grados de libertad son 2. Entonces, ¿qué balance hago? Al 1 o al 2, pareciera ser más conveniente hacer al 1, por lo que expliqué anteriormente, porque me he hecho al bolsillo la corriente 2. Si alguien quisiera hacer al 2, no está malo. Se va a demorar un poco más, pero no está malo. Se puede hacer. Tiene que llegar igual al mismo resultado. Recuerden el balance que hicimos del mesero y de los amigos, por el lado del mesero, por el lado de la empresa, del restaurante o del resto bar, de lo que sea, tiene que cuadrar por donde se vaya, tiene que llegar al mismo resultado. Así que solamente para hacerla más rápido y sencillo, estoy avanzando yo con el balance al componente 1. Entonces acá sería componente 1, 1, va a ser igual al componente 1 en la corriente 3. Y esa sería la ecuación 10. Ecuación 10. Ahora saturar con datos, y al saturar con datos, lo único que hago es reemplazar los valores. Entonces F1 lo tengo, y ese valor es 50.000. 50.000. Y eso va a ser igual a F2 más F3. F2 lo tengo también. F2 es dato. Ahí está, 6.000. 6.731. 6.731. Y la única incógnita que me queda entonces es F3. Entonces, el otro sería F11, que lo tengo, que es este, componente 1, la corriente 1 es 15.000. 15.000 va a ser igual a F13. F13. Entonces, de estas ecuaciones voy a obtener de la ecuación 9, de E9, puedo obtener que F3 va a ser igual a 50.000 menos el F2, que sería ese. Ahí estaría. 43 y algo. Entonces ese sería F3. Ese valor es F3. Ok. Y ahora el F13 de la ecuación 10, puedo obtener cuánto vale F13. F13 va a ser igual a F11. Y F11 es el componente 1 en la corriente 1. Ese es F11. Ahí estaría, 15.000. Ese sería el valor. Entonces, el F13, componente 1 en la corriente 3, sería ese. Y es el que calculé acá, F13. ¿Puedo obtener este por diferencia? Claro.
sería el mayor menos el menor. Y ese me da el valor 28 y algo. Aquí hay algo extraño que me dice. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué ignorar? Ahí está bien. Y ahí entonces tenemos el resultado de la corriente 1, 2 y 3. Y eso es lo que nos decía. Con este balance usted va a poder obtener todas las corrientes. La 1 ya la teníamos, la 2 la teníamos, entonces la única que faltaba era la 3. Era como evidente, pero ahí quedó súper claro. Entonces puedo seguir avanzando. Según esto, tengo que avanzar con el evaporador 4. O sea, ahora me voy a este otro extremo. Ya no sigo con el 3, con el 2, sino que la sugerencia es hacer el balance al evaporador 4. Entonces voy a avanzar siguiendo la sugerencia. Balance al E4. Balance al evaporador 4. Lo mismo, balance global. Y aquí la historia se repite, en donde la atención está puesta en el equipo 4. Y aquí sería F7, va a ser igual a F8 más F9. Esa sería la ecuación 11. Ecuación 11. Y luego balance al componente 1. Podría ser al 2, por supuesto, pero vamos a hacer al 1. En este caso sería componente 1 en la 7, va a ser igual al componente 1 en la 9. Y esa sería la ecuación 12. Entonces veamos qué cosas resultan de acá. Pareciera ser que si yo saturo con datos, F7 es la única incógnita. F7, voy a aprovechar inmediatamente de eso. Aquí va a quedar de la ecuación 11, de E11. F7 va a ser igual a F8, que es esa, más F9, que es esa. Y nos da el valor 29.000. Entonces, ese sería F7. F7, entonces sería ese que está ahí. Listo. Y F17 de la ecuación 12, puedo obtener entonces F17. F17. F17 es igual a F19. F17 es igual a F19. Ese es F19. Ahí estaría. O sea, F17 sería igual a esta. Okay, ahí está. Esa la puedo obtener por diferencia. 29 menos 15 me da el valor. Está pasando eso porque estoy ocupando las de abajo. Eso es lo que está pasando. Ahí estaría. 29. Y solamente nos falta la última, pero ya estamos pasaditos en 4 minutos. La dejamos pendiente, ¿vale? Para no saturarlos con tanto. Ok, hacemos el receso. No sé si hay alguna duda, consulta hasta ahí. No, ninguna. Vale. Ok, nos vemos entonces en breve, unos 20 minutos más, y retomamos con el remate final. Nos vemos. Gracias, profe.